Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a nuestros primeros invitados. El doctor Patricio Espinosa del Pozo es académico en la Universidad Central del Ecuador. También está invitado el doctor Ramiro García Falconi, catedrático. Les invitamos a propósito de elecciones en la Universidad Central del Ecuador, de su rector, poner en escena un debate sobre el papel de la universidad pública ecuatoriana y también los grandes desafíos. Se dice que la universidad pública es el motor del desarrollo en una sociedad, así como el núcleo del debate jurídico y político. Debiera ser que la universidad se conecte de los grandes y acuciantes problemas del Ecuador, como es la justicia ecuatoriana, para citar un caso. Hace mucho tiempo la universidad pública ha brillado por su ausencia en el debate de los temas trascendentes en el Ecuador. En ese sentido, la Universidad Central se encuentra en proceso de renovación de autoridades y es bueno preguntar, ¿hacia dónde debe ir la universidad pública ecuatoriana? ¿Cuáles debieran ser las renovaciones para estar conectado con los grandes y acuciantes problemas del país? ¿Qué cambios deben proponerse? Doctor Patricio Espinosa del Pozo, ¿cómo asumir este gran desafío a fin de conectar a la Universidad Pública Ecuatoriana con los grandes problemas del Ecuador? Buen día. Buenos días, don Miguel. Le empiezo agradecido a su programa y a usted, realmente siempre atento a las situaciones sociales, nacionales y mundiales. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, pues mi candidatura está ya para consolidarse en una elección, como usted ha manifestado, de cambio de autoridades, de las que será el 15 de febrero. Hemos pasado ya la primera ronda de elecciones y efectivamente he recibido el gran beneficio de aceptación. En primer lugar, he ganado esta primera ronda de elecciones. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos dado respuesta a la atención, a la necesidad de la educación superior en el Ecuador. Y al decir educación superior en el Ecuador, incluso pues nos centralizamos, como usted dice, en la educación pública. Sin embargo, pues como ecuatorianos que somos, nosotros tenemos que ver toda la educación superior, sea esta pública o privada. De tal manera que mi propuesta efectivamente ha sido tan muy bien recibida, porque precisamente hemos cuestionado esta década en la cual, como usted muy bien manifestó, don Miguel, prácticamente nuestra Universidad Central del Ecuador ha estado pues en una posición que no corresponde al nivel que deben tener todas las universidades en el mundo, y es más aún en la época contemporánea. Usted muy bien lo ha dicho y lo ha señalado, y yo ratifico. La universidad es el cerebro de la sociedad. Y nuestra Universidad Central, Quito Luz de América, ha sido muy famosa desde su inicio hasta la actualidad. Pero obviamente, estos últimos años, cuando el país más ha necesitado, cuando vivimos muertes cruzadas, cuando efectivamente la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional necesita la orientación precisamente del nivel más alto de su cerebro, de sus células grises, de la sociedad que es la universidad, esta no lo ha presentado. Yo justamente estaba manifestándose en una visita que tuve la semana pasada, ¿cómo es posible que precisamente el gobierno, el nivel ejecutivo, quiera hacer una reforma económica cambiando los puntos del IVA del 12 al 15 y otras acciones y más? Y ha preguntado a la Facultad de Ciencias Económicas de la Central que le asesore? ¿Por qué no el 15? ¿Por qué no el 14? ¿Por qué 3 años? ¿Por qué al tercer año baja? Eso debe ser un estudio científico. Y en la universidad estamos los profesores que manejamos el método científico. No lo ha hecho le ha preguntado a la universidad, y ni siquiera, y concretamente a la Facultad de Ciencias Económicas. Pero lo más grave, yo he dicho, es la universidad lo ha dicho. Señor presidente, pásenos su proyecto, aquí lo vamos a analizar y le vamos a dar los consejos que usted necesita. Y recordarle que nosotros, la universidad, somos
las instituciones autorizadas para tratar los problemas sociales. Mire entonces, mi querido y estimado señor Rivadeneira, esto no puede ser de lado y lado, de tal manera que nosotros, en cambio, ahora sí, estamos diciendo, tiene que hacerse como se hacen en todos los niveles las universidades contemporáneas. Las universidades son las consultadas en todo lado, no se diga en países del primer mundo, con los mismos Estados Unidos. Siempre pongo el ejemplo. ¿A quién consultan? A las mejores universidades, a todas. Y si es del caso a las mejores, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué no hacer en este otro caso? De tal manera que esa es nuestra orientación y por este es una premisa que yo pongo para esta gran entrevista que usted nos ha manifestado. Recordemos que la universidad es una universidad cuando produce conocimientos, no es cuando repite conocimientos. Eso ya le baja a un nivel tecnológico, técnico. La universidad tiene su categoría el momento que produce conocimiento, y ese es el objetivo de las universidades. Con esta premisa, efectivamente, pues yo inicio agradeciéndole, reiterando mi agradecimiento, mi estimado señor Rivadeneira. Muchísimas gracias. Doctor Patricio del Pozo, a propósito de lo que usted ha señalado, ¿cuáles debieran ser las alternativas desde la Universidad Pública Ecuatoriana, por ejemplo, frente a lo que estamos viviendo? El debate en la Asamblea Nacional a un proyecto urgente en materia económica y el incremento del IVA. ¿Cuáles son las alternativas frente a esta angustiosa situación económica? Muy bien, las alternativas, don Miguel, son esas, que el proyecto per se, así como lo están discutiendo ya, el proyecto del Ejecutivo a la Asamblea nos envíe. Esto debe haber pedido el Consejo Universitario, el rector de la central, no lo ha hecho. Entonces, las alternativas ahora nosotros hemos iniciado y en la condición que ya somos candidatos prácticamente ganadores, lo vamos a iniciar. Y hemos establecido unos muy buenos contactos a nivel de Congreso, de Asamblea Nacional, que es ahora, para decir, muy bien, señores de la Comisión Económica, sería conveniente que nosotros nos envíen la propuesta que ustedes están analizando. Tenemos un equipo en la Facultad de Ciencias Económicas, en las Ciencias Jurídicas, donde queremos dar nuestro buen criterio. Esto le corresponde vía oficial, como le digo, al actual Consejo Universitario, al actual rector. Pero en mi condición de candidato ganador en primera vuelta, yo creo que ya lo hemos hecho los contactos necesarios y efectivamente debo agradecer que a nivel de asamblea al menos hay una disposición y muy buena de juntarse precisamente con la universidad para discutir estos aspectos. Nosotros podemos contribuir desde el aspecto científico, metodológico, técnico, como realmente debía hacerse. Muchas gracias. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, un reconocido académico en la Universidad Central, precisamente hoy involucrados en un proceso de elecciones internas. Se ha dicho, y hablábamos con el doctor Patricio Espinosa del Pozo, candidato al rectorado de la Universidad Central, se ha dicho que la universidad pública es el motor del desarrollo en toda sociedad, así como el núcleo del debate jurídico y político. Periódicamente invitamos, por ejemplo, al doctor Ramiro García, quien es muy activo en temas de justicia, la parte jurídica, la parte penal, pero es bueno involucrar en general a la universidad pública para que esté presente siempre en los grandes debates. Le decíamos al doctor Patricio Espinosa a propósito del tema del proyecto urgente en materia económica que se debate en la Asamblea Nacional, un tema de coyuntura. Sin embargo, daría la impresión desde afuera, nosotros estudiamos también, nos graduamos de la Universidad Central, pero daría la impresión, viendo desde afuera, que la universidad pública no está compenetrada en el debate de los grandes temas del país. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo involucrarse? Doctor Ramiro García, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Patricio. Un saludo para todos los oyentes. A mí me parece muy valioso esto que estamos haciendo en este momento. Concuerdo contigo, Miguel, en que la universidad ha estado durante mucho tiempo ausente del debate público, cuando en toda sociedad, como bien se ha dicho, es la universidad pública es la que debe ser el motor del debate, la que debe generar los conceptos. Es más, a toda sociedad a la que le ha ido bien es porque ha dejado que el debate empiece desde lo académico, no desde lo político. Lastimosamente en Latinoamérica y en Ecuador en especial, hemos dejado que ese debate se lo haga desde los políticos, es decir, no desde la ciencia, sino desde la ideología. Y en esto, pues, evidentemente ha contribuido mucho la actitud en general de la universidad pública,
de no aparecer en los temas importantes bajo el argumento de que no hay que politizar la universidad. Todo lo contrario, la universidad es un concepto político. Otra cosa es que no sea un concepto partidista, que no se le puede entregar a la universidad a un partido político. Eso es otra cosa. Pero la universidad tiene que involucrarse políticamente. Estamos en este momento, por ejemplo, se ha decretado hace 2 semanas conflicto armado interno. La universidad pública no ha dicho nada. ¿Existe el conflicto armado interno? ¿No existe? ¿Cuáles son los parámetros? Eso se tiene que debatir desde la academia. Y a mí me parece súper importante, me parece súper valioso, esto que estamos haciendo en este momento, me parece súper importante que un candidato al rectorado, que además viene ganando con una ventaja muy, muy considerable en primera vuelta y que se prevería que en segunda vuelta pues sea el rector, esté aquí en representación de la universidad pública y diga, bueno, sí, te vamos a debatir. Vamos a estar acá presentes. Esa ausencia, ese silencio ensordecedor que se ha generado desde la universidad pública, tiene que parar. Y a mí me parece sumamente valioso que se haya invitado al doctor Espinosa, y me parece sumamente valioso que el doctor Espinosa haya concurrido y diga, sí, estamos aquí para debatir, estamos aquí para poner los conceptos desde la academia. No vamos a rehuir más el debate público. Todo lo contrario, lo que acaba de decir, la universidad pública tiene que ser el eje de ese debate. Así que yo creo que es muy importante, no solamente por la coyuntura. Sí, en este momento tenemos un proyecto de ley en donde nos quieren clavar 3 puntos más de IVA prácticamente de forma permanente. Sí, luego de que en el primer proyecto de ley dispusieron la remisión y condonación de intereses y multas a los grandes deudores de impuestos. Entonces, en materia de gasto público, Miguel, alguien tiene que pagar la cuenta. En esto no hay cómo discutirles a los libertarios. No existe almuerzo gratis, no existe subsidio gratis, no existe educación gratuita como tal, no, es educación pagada por alguien más. Y la pregunta es, ¿quién tiene que pagar eso? Y por supuesto, desde cualquier concepción proporcional y progresiva, quien tiene que pagar es el que tiene mayores ingresos. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, vemos que a los que tienen mayores ingresos y mayor obligación de pagar, no se les cobran los impuestos. Y no solamente que no se les cobran los impuestos, se les condona, se les ordena la remisión y condonación de intereses sobre esos impuestos, mientras que al ciudadano de a pie, al que gana más de $1,000, se está considerando ponerle un impuesto especial. Entonces, claro, todos tenemos que hacer un esfuerzo, sin lugar a dudas, pero evidentemente quienes tienen que poner más son quienes tienen mayores ganancias. Y yo creo que esa es una posición, ojo, que no tiene nada que ver con lo ideológico, sino con lo racional. En un país razonablemente manejado, quienes tienen mayores rentas son quienes tienen que pagar más impuestos. Acá me parece que estamos con la lógica al revés. Y en eso me parece que nosotros como universidad pública, y digo nosotros porque yo soy catedrático también de la Universidad Central del Ecuador, he sido 4 años vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia y más de 12 años profesor en esta casa de estudios. Y yo creo que tenemos mucho que decir. Y lo que decía el doctor Espinosa hace un momento, tenemos no solamente tenemos la Facultad de Economía, que tiene mucho que decir, tenemos la Facultad de Administración de Empresas, que tiene mucho que decir, tenemos la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que desde lo sociológico tiene mucho que decir, y lastimosamente todo eso que se tiene que decir no se ha dicho hasta ahora. Es decir, tenemos una cantidad de saberes, una cantidad de conceptos, una cantidad de ciencia que prácticamente se ha encapsulado entre la patria y la colonia, entre la América y la occidental, y que no ha trascendido a lo social. Y yo creo que es importantísimo este ejercicio, que no solamente me parece un ejercicio de academia, sino un ejercicio de democracia, el que el doctor Espinosa se encuentra acá. Así que muchas gracias por haberme hecho parte de este debate, Miguel. Bien, doctor Ramiro García, con esas consideraciones, ¿cómo enfrentar, por un lado, estas angustias económicas que vive el fisco, y por otro, esos grandes desafíos en materia de seguridad cuando se exige una actuación más diligente de la justicia ecuatoriana? Mira, estos son problemas, creo yo, muy, muy complejos, ¿no? Muy complejos, en primer lugar, y a la vez, digamos, muy complejos y a la vez muy sencillos de explicar.
Cuando tú manejas el presupuesto del Estado, como cuando tú manejas tu presupuesto personal, tú tienes que ver cuántos ingresos tienes y cuánto gastas. Y si tus ingresos no superan a tus gastos, vas a tener déficit. Y eso es lo que pasa en el Estado. Entonces, si tenemos más gastos que ingresos, tenemos dos opciones. O incrementamos el ingreso o reducimos el gasto. O las dos cosas a la vez. En materia presupuestaria, ¿cómo incrementas el ingreso? Tú tienes varias fuentes para incrementar el ingreso. Incrementas las exportaciones, por ejemplo. Eso podría ser una opción. Incrementas los tributos, que es la opción más sencilla. Vamos a cargarle al ciudadano el peso de la cuenta. Claro, es la opción más sencilla para el gobierno, pero es la más gravosa para el ciudadano. Y es por esa opción por la que ha apostado este gobierno. Vamos a cargarle al ciudadano a través de incrementos del IVA, a través de impuestos especiales, inclusive impuestos al sueldo, con sueldos de más de $1,000. Es decir, como si con $1,000 pues fueras un privilegiado de la sociedad. Pero bueno, eso en cuanto a ingresos. Y lo otro, vamos a reducir los gastos. Claro, no se puede, por ejemplo, pedir más seguridad y reducir gastos en seguridad. Como no se puede pedir mejor academia, mejor universidad y reducirle el presupuesto a la universidad cada año, que es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo. Y claro, lo otro es, podemos disminuir gastos a través de la eliminación de ciertos subsidios, por ejemplo, o de la focalización de subsidios. Yo creo que eso es lo que tenemos que debatir en materia económica. Y luego, en materia de seguridad, mira, yo estoy muy de acuerdo en que se hagan estos mega operativos policiales, militares, y que obviamente se controlen sobre todo las zonas de mayor inseguridad y especialmente el sistema carcelario, que eso lo vengo diciendo desde hace varios años. Es el foco de peligrosidad en la sociedad. Es decir, mientras no controlemos las cárceles, no vamos a controlar la seguridad a nivel nacional. Y por otro lado, por supuesto, el tema de la justicia. Mientras tengamos jueces que hacen de la justicia una puerta giratoria para los capos del crimen organizado, en donde más se demoran en agarrarles que los jueces en liberarles, pues esto no funciona, así de sencillo. Pero hay un tema fundamental, y que en esto pues la universidad va a tener mucho que decir, que es el de la inversión social. Es decir, tú puedes bajar los índices de inseguridad de una semana a otra militarizando el país. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita? O sea, tenemos 2 semanas en donde el país está militarizado, tenemos toques de queda en varias provincias, o sea, a nivel nacional, con diferentes modulaciones en provincias, pero esto no es sostenible en el mediano y largo plazo sin una política social sostenida. ¿A qué me refiero? Que sin inversión social, que pueda quitarle a la criminalidad organizada la base social, que pueda permitir que el grupo más pobre de la sociedad acceda a niveles de vida dignos. Sin eso no podemos garantizar seguridad a mediano y largo plazo, porque mientras tengamos grupos que están por debajo de la línea de supervivencia, la criminalidad organizada va a continuar pescando de ese segmento sus nuevos soldados, sus nuevos miembros. Vuelvo con el doctor Patricio Espinosa del Pozo. Doctor Espinosa, ¿cómo debiera involucrarse en estos grandes temas que nos ha descrito el doctor Ramiro García Falconi? Temas como la situación económica, el tema de la justicia. Estamos viviendo un conflicto armado interno y algo hay que decir desde la Universidad Ecuatoriana, en este caso desde la Universidad Central. Exactamente, muy bien, muy pertinente realmente esta reunión, mi estimado Ramiro, también un distinguido profesor universitario, el doctor Ramiro García, realmente ha dado las pautas cómo debe procederse y cómo ha hecho los cuestionamientos debidos. Yo, para ser un poco más esquemático y objetivo, efectivamente en el proceso he venido cuestionando todo esto, esta situación, don Miguel. Yo voy a utilizar unos términos que precisamente lo usamos en la medicina. La medicina preventiva, que efectivamente para evitar todas estas situaciones que se están dando, hay que ir sobre la prevención y no estar trabajando solamente sobre ya la situación dada. Mire usted los chicos cuando vimos que asaltan un canal de televisión, les sacan la máscara y son chicos de 15, 16, 17 años. Esto no puede ser. Definitivamente los chicos tienen que tener oportunidad de educarse.
de tener una solución económica y de vida, que es la educación. Por eso es que todos los políticos hablan de educación, salud y ahora seguridad, que está vinculado a los dos aspectos. De tal manera que yo creo que efectivamente acabé de asistir a una muy buena mesa redonda con la Federación de Profesores de Universidades Politécnicos hace unos pocos días. Y ellos están quejándose que efectivamente estos últimos 10 años es porque los jóvenes no han podido ingresar a la universidad, que existe un esquema realmente que les complica, quieren entrar a estudiar cualquier carrera y dicen, mire, a la pública no puede entrar, pero si quiere usted puede ir a una privada. La gente pobre no tiene para pagar una universidad privada al momento. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Definitivamente cambiar las reglas de juego para que los chicos, los jóvenes, no sean captados por otras actividades ajenas a su propia educación, a su propia formación, y traerles a la universidad para que precisamente se formen y tengan una visión y un trabajo a futuro. Caso contrario, vamos a llenar las calles, que los sicarios son ahora lo que captan a estos pobres chicos y por unos centavos les hacen cometer errores. Esto no es justo. Esto no podemos ver nosotros las universidades de tal manera que en términos preventivo nosotros tenemos que ir a eso. Ver definitivamente cómo cambiamos las reglas de juego y dar la solución económica que ya planteamos en la Asamblea hace un año. Aquí la oferta de la educación, el financiamiento de la educación tiene que ser directamente enfocada a la demanda y no a la oferta. Voy a poner un ejemplo para ser más explícito. ¿Cómo es posible que una universidad con 200 estudiantes le hayan dado un montón de dinero y a la central con 50,000 estudiantes de promedio se le dé menos o igual? Lo mismo pasa en Guayaquil. Esto es porque obviamente el financiamiento hasta acá por parte del Estado ha sido directamente a la oferta y no a la demanda. Aquí tiene que darse un indicador, tanto de dinero por cada estudiante, por cada ecuatoriano, porque todos los chicos ecuatorianos tienen derecho a la educación superior, como son los países desarrollados, como es en Estados Unidos, como es en Europa. Entonces, muy bien, usted, señor Juan Basantes, va a tener aquí su seguro de educación, y yo como estudiante tengo derecho a escoger mi universidad, el sitio donde quiero estudiar, si es público o privada, pero tengo para pagar, porque con esto pago o en la pública, en la central, o pago en la universidad privada. Mire usted, esto no se ha logrado entender todavía, y nosotros presentamos exactamente hace un año ya una propuesta de reforma de la asignación presupuestaria. Se quedó ahí, porque vino el gran conflicto, porque y terrible. Sé que ahora, pues de acuerdo a la normativa legislativa, después de un año se va a retomar, y parece que ahora en el mes de finales de febrero o marzo se retoma todas las propuestas que hicimos. Por ejemplo, para decir una, que va muy coherente con la preocupación de don Miguel, ¿cómo hacer? Entonces, esa es una situación que llamamos ir hacia la parte preventiva. Obviamente los chicos tienen que venir a la universidad que quieran, no podemos cerrarles las posibilidades, pero a su vez ayudar con una vía de financiamiento que sea coherente, porque eso es constitucional de la República del Ecuador, un país de 18 millones de habitantes, de los cuales el 30% son jóvenes niños. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no demos una solución? De tal manera que en ese sentido van a ir nuestros esfuerzos, don Miguel y don Ramiro. Doctor Ramiro García, ¿y cómo incluir en los temas de fondo a la universidad a fin de que esté de manera permanente, no aislada, haciendo un pensamiento crítico? La universidad pública ecuatoriana debe seguir siendo o rescatarse el centro del pensamiento crítico de los grandes problemas del país. Para eso se estudia no solo en la dinámica de cada una de las profesiones, doctor García. Mira, Miguel, yo creo que el doctor Espinosa acaba de poner el acento en un tema fundamental. Y es que la solución, o una de las grandes soluciones a los problemas del país, pasa por la universidad pública. Si tenemos un 30% de jóvenes, la pregunta es, ¿dónde ponemos a ese 30% de jóvenes? Como sociedad, ¿qué rol le asignamos a ese 30% de jóvenes? Y claro, si no le asignamos ningún rol, llega la criminalidad organizada y ella sí le asigna un rol. El rol de sicario, el rol de mula, el rol de narcotraficante, el rol, ¿verdad? Porque la criminalidad organizada a cada cual le da su rol. Y cuando el Estado no le da el rol al joven, llegan otros actores delictivos
para copar esa falta de presencia del Estado. ¿Dónde tienen que estar los estudiantes? En las aulas. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? En las aulas. No tienen que estar ni en los parques drogándose, ni en las calles delinquiendo, ni en las cárceles siendo carne de cañón. No, tienen que estar en las aulas. Y para esto obviamente se necesita, por un lado, la voluntad política de la universidad de ampliar sus horizontes y su capacidad, pero por otro lado también el presupuesto del Estado. Porque la universidad sin presupuesto no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos dicen? Necesitamos meter más, necesitamos ampliar los cupos, pero en paralelo les reducimos el presupuesto. Entonces, ¿a qué están jugando? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo hacer que la universidad entre en los grandes debates públicos? ¿Cómo está haciendo el doctor Patricio Espinosa en este momento? Dando la cara, acudiendo a los medios, o a los grandes medios como Radio Democracia, por ejemplo, que tiene una enorme difusión, y dando los criterios que que pueden ser acertados o equivocados, porque uno puede equivocarse también, pero lo importante es que la universidad esté presente. Y a mí me parece un ejercicio de democracia muy interesante el que está haciendo el doctor Espinosa en este momento, no solamente como candidato, sino como posible futuro rector, al aparecer en los medios de comunicación. Y yo creo que eso es importantísimo, porque desde hace mucho la universidad ha estado, digamos que, escondida dentro de su propia caparazón, ¿no? Entonces, y eso ha llevado a que se genere una especie de subcultura universitaria en donde nadie quiere aparecer, nadie quiere salir, y donde la vida transcurre dentro del campus universitario. Y así no funciona la cosa. Una universidad que no trasciende a la sociedad es una universidad que no sirve. Entonces, claro, a mí me parece muy interesante que exista esta apertura ahora al diálogo con la sociedad, porque cuando venimos a Radio Democracia, cuando vamos a un medio de comunicación, estamos dialogando no solo con Miguel Rivadeneira, que siempre es un gusto, pero estamos dialogando con la sociedad. Y eso es importantísimo, que la sociedad tenga insumos, no desde lo político, porque siempre, claro, los políticos siempre están dispuestos a acudir, y siempre, pero lo hacen desde su perspectiva ideológica, coyuntural, electoral. No, en cambio, desde la academia no aspiramos a nada. Nosotros no estamos candidatos a nada. No, lo que aspiramos es a poder comunicar a la sociedad nuestros conceptos, analizar la sociedad desde la ciencia. Y eso me parece súper importante. Yo creo que eso se tiene que estructurar todo un grupo de voceros desde la universidad, y específicamente desde la Universidad Central, en las diferentes áreas, de manera que los medios de comunicación puedan contar también con expertos que no vengan de la política y que vengan desde la academia para poder analizar a profundidad los diferentes temas que día a día se suscitan en nuestra sociedad. Bien, hemos querido hacer este ejercicio y vamos a perseverar porque sea la universidad pública ecuatoriana en general y en específico la casona de la Universidad Central, a la que admiramos siempre, en la que estudiamos, que sea que se compenetre con los problemas permanentes que tiene el país. Quiero agradecer en esta ocasión al doctor Patricio Espinosa del Pozo, candidato a rector de la Universidad Central, y el doctor Ramiro García Falconi, un activo catedrático y presidente del Instituto en Criminalística de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias, doctor Espinosa y doctor Ramiro García. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, don Miguel Rivadeneira. Siempre a las órdenes. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de algo que preocupa en el país, la situación económica a propósito de una angustiante situación en la caja fiscal. No se pudo pagar hasta ayer los sueldos completos de enero y ayer se emitió también el informe para segundo y definitivo debate la próxima semana en el Pleno de la Asamblea Nacional del proyecto urgente en materia económica que determina, entre otras cosas, el aumento del IVA. 3 invitados: el economista Roberto Salazar, ex viceministro de Economía y Finanzas, hoy reside en Chile, y también el economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal, y el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la